A lo largo de los cultos de los jueves, aquí en la iglesia, hemos desarrollado con la ayuda de Dios una serie que tiene como título Siendo purificados por los desiertos. Y el tema de esta predicación es Cuando las adversidades llegan. Ese es el título de esta predicación. Cuando las adversidades llegan. Todo ser humano, cristiano o no cristiano, enfrentamos circunstancias positivas y negativas a lo largo de nuestra vida. Las circunstancias son aquellas situaciones que nos rodean, que se presentan alrededor de nosotros. Esas circunstancias son situaciones ocasionales que se van presentando eventualmente en nuestras vidas y que no podemos escapar de ellas. Esta tarde estamos aquí y es muy posible que algunos de ustedes estén enfrentando circunstancias adversas. Han hecho un esfuerzo por estar aquí, han venido con el deseo de alabar a Dios, pero que también Dios les hable. Ahora, cuando vivimos ese tipo de situaciones negativas, adversas, regularmente nos perturban, nos ponen tristes. Y a veces nos preguntamos por qué estamos pasando. No logro entender lo que estoy viviendo. Y todo esto, hermanos, nos habla de que la vida es imprescindible en esta tierra. Así ha sido y así será. No sé cuántos de ustedes han escuchado un refrán que dice: al mal tiempo, ¿me ayuda a terminarlo? Buena cara. ¿Qué entendemos por ese refrán que habla de una verdad de cómo enfrentar la adversidad? Al mal tiempo, buena cara. Es decir, cuando tengas que enfrentar adversidades, luchas, circunstancias, no te desanimes, ni tampoco te dejes vencer por lo que estás viviendo. Eso es lo que dice el refrán. La palabra de Dios nos llama a nosotros a tener y mantener el temple en medio de la adversidad y de las circunstancias adversas. La pregunta que surge entonces, y que Dios quiere esta tarde hablarnos a nosotros: ¿cómo enfrentamos nosotros las circunstancias impredecibles que de pronto llegan a nuestra vida? Ejemplos: te quedas sin trabajo, eres la única fuente de ingreso, te perturba y te quita el sueño eso, te enfermas, no tienes dinero, no tienes de dónde tomar para enfrentar la vida. ¿Qué hacemos cuando ese tipo de eventualidades llegan a nuestras vidas? Yo coloqué algunas respuestas y la primera es que cuando tengamos o vivamos adversidades, tenemos que colocar nosotros nuestra confianza en Dios. Porque de todos modos vamos a enfrentar en la vida pruebas y adversidades. Y la mejor forma es apropiarnos, abrazar a Dios, a sus promesas, y de esa forma pasaremos el valle de lágrimas. Y al final Dios nos guardará. Hemos leído un capítulo de Jeremías 39. El contexto es de que Dios le habla a Jeremías para que alerte al pueblo que vendrá un tiempo de cautiverio, resultado de la rebeldía de Israel, desobedeciendo a Dios. Y Dios levantó a profetas, levantó a Isaías, levantó a Jeremías para que alertara al pueblo. Sin embargo, el pueblo no escuchó. Pero Dios da una promesa a Jeremías: que vaya y tome la palabra y que la dé, porque Dios cumplirá esa palabra. Y con eso en mente vamos al versículo 14 del texto que leímos. Enviaron entonces y tomaron a Jeremías del patio de la cárcel y lo entregaron a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, para que lo sacase a casa, y vivió entre el pueblo. Esta es la escena. Está a punto de ser llevado cautivo Israel a Babilonia, y Jeremías está preso por causa del Señor. No hay mucho que hacer. 15. Y había venido palabra de Jehová a Jeremías estando preso. Y mire que Dios nos habla, no importa la circunstancia que estemos viviendo. No era fácil que Jeremías estuviera preso, pero en ese lugar
En esa circunstancia Dios le habló. Como esta tarde quizás tú estás aquí y también Dios quiere hablar a tu vida. Él tiene palabra esta tarde para nosotros. Estando preso en el patio de la cárcel, diciendo: ve y habla Ebed-Melech etíope, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí, yo traigo mis palabras sobre esta ciudad. ¿Para qué? Para mal. ¿Por qué? Porque nunca reconocieron su rebeldía y fueron llevados cautivos. Sabe que Dios siempre nos alerta, hermanos, y nos previene para que no desobedezcamos su palabra. Pero aquel que no escucha pronto caerá en ese valle de lágrimas. Y dice el texto 16 al final: y no para bien. Y sucederá esto en aquel día en presencia tuya. ¿Qué día? El día que vengan los babilonios y se lleven cautivos a los israelitas. Pero hay una promesa de Dios para su pueblo en aquel entonces y esta tarde para nosotros. Pero en aquel día, el día del cautiverio, cuando viniera Nabucodonosor con sus ejércitos, pero en aquel día, ¿qué iba a hacer Dios? Librarlos. Yo te libraré, dice Jehová, y no serás entregado en manos de aquellos a quien tú temes. Y esto se cumplió, hermanos. Es decir, vendrán conflictos, adversidades, pero Dios promete cuidar de sus hijos. Esta tarde Dios nos habla a nosotros. Vivimos tiempos de adversidades. Dios quiere que aprendamos a cómo enfrentarlas. Y Dios promete cuidar de nosotros. 18. Porque ciertamente te libraré y no caerá esa espada, sino que tu vida será por botín, porque tuviste ¿qué? Confianza en mí, dice Jehová. Nosotros tenemos que poner nuestra confianza plena ¿en quién, hermanos? En Dios. Esto va a proteger nuestra alma, nuestro corazón, y Dios va a obrar de manera milagrosa en cada uno de nosotros. Salmo 125. Vamos a ver una de las promesas que Dios promete para con nosotros, aquellos que amamos a Dios. Dios va a obrar de manera milagrosa y poderosa a nuestro favor, sin importar de qué nivel de oscuridad estén las circunstancias a nuestro alrededor. Amén. Salmo 125. Los que confían en Jehová. ¿Quiénes? Los que confían en Jehová serán como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen, ¿qué, hermanos? Para siempre. Es sencillo entender este versículo. Los que confiamos en Dios, Dios promete cuidar de nosotros. No solamente cuidar de nosotros, sino que también promete mantenernos firmes después de la circunstancia y caminar en la voluntad de Dios. Estas cosas son muy importantes de entenderlas. Jesús le dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esto es lo que Dios ha hecho con su pueblo a lo largo de la existencia de la iglesia. Tendremos en esta tierra adversidades, pero Dios quiere que tengamos confianza en sus promesas. Vamos a ver un ejemplo en Mateo 13, versículo 20 en adelante. Cada vez que nos encontremos en lo que usted va buscando, Mateo 13, 20, cada vez que nos encontremos en adversidades negativas que nos afligen, será una oportunidad para confiar más en Dios y para crecer a la imagen de Cristo Jesús. Así es de que cada vez que usted tenga esa lucha, usted tendrá la bendición de caminar de la mano de Dios. Mateo capítulo 13, versículos 20 en adelante. ¿Ya lo tiene? El contexto es la parábola del sembrador. Y dice así el versículo 20: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe. ¿Cómo, hermanos? ¿Cuántas veces hemos estado allí en esa posición? Hemos quizás en casa escuchado una predicación, o aquí en la iglesia hemos venido y recibimos con mucho gozo y alegría lo que Dios está diciendo. Recibimos con gozo
aquello que Dios nos habla. Versículo 21 dice: pero no tiene raíz, sino que es de corta duración. Pues al venir, ¿qué, hermanos? La aflicción o la persecución por causa de la palabra, ¿qué pasa? ¿Cuántos ejemplos hemos visto a lo largo de nuestra vida cristiana de hombres y mujeres que cuando les llegó la adversidad, la aflicción y la prueba, lo que hicieron fue alejarse de Dios? Muchos. Yo he visto a muchos retroceder a lo largo de mi vida como pastor. Vino la adversidad, pero los vi aquí gozarse. Los vi contentos en la iglesia. Los vi alabando a Dios con gozo. Pero de repente vino la adversidad y se fueron. Y la pregunta que surge: ¿y dónde quedó el gozo? ¿Dónde quedó esa alegría que tenían cuando escuchaban la palabra de Dios? Dice que este grupo de personas son de raíz corta, de corta duración. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque no saben cómo enfrentar la adversidad. Dios quiere enseñarnos esta tarde a nosotros cómo enfrentar esos momentos y cómo desarrollar un carácter donde crezcamos a la imagen de Cristo. Eso es lo que Dios quiere esta tarde con nosotros. Que no solamente suframos, sino que aprendamos a crecer en el Señor. Dice el versículo 22: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace, ¿qué, hermanos? Han dicho los teólogos estudiosos de la Biblia con respecto a este versículo que es más fácil que aquella persona que tiene una prosperidad económica se aleje de las cosas de Dios cuando le va bien, a que aquellos que tienen adversidades. Y eso es cierto. Regularmente cuando nos va bien en la vida, tendemos a confiar más en nosotros y nos olvidamos de Dios. Pero cuando tenemos adversidades y cuando sufrimos, ¿a quién acudimos? A Dios. Y le pedimos a Dios que nos ayude, que Él sea con nosotros. Dice la palabra de Dios que este tipo de personas, vienen los afanes de la vida, los vislumbra el mundo y piensa que lo que están viviendo económicamente va a ayudarles toda la vida. Pero los que ya tenemos más de 50 años sabemos que la vida nunca llegaremos a ser millonarios, ¿verdad que no? No. Tendremos días de vacas flacas y días de vacas gordas. Días que tengas y días que no tengas. Porque así es la vida. Cuando tengas estabilidad, dale a Dios gracias. El apóstol Pablo aprendió algo que Dios quiere que aprendamos esta tarde usted y yo en Filipenses 4:10. Dios nos está permitiendo que cuando lleguen a nuestras vidas las adversidades, es un momento de formar un carácter sólido en nuestras vidas. Filipenses 4:10. Recuerde que el apóstol Pablo está preso, está en la cárcel, está custodiado por soldados romanos. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Primero Pablo nos habla aquí y dice que se gozó porque estaba contento que lo que Dios estaba haciendo con los filipenses. Y dice, pero hubo una oportunidad para que ustedes me apoyaran. Yo estoy preso y ustedes levantaron una ofrenda para traérmela. Hubo una oportunidad. Y aquí aprendemos algo. En la vida hay oportunidades para apoyar al hermano y apoyar a la hermana. Regularmente son cuando están enfermos o cuando están con problemas. Es ahí cuando podemos tender la mano al hermano. Es una oportunidad de bendecirlo. Y dice el versículo 11: no digo que tenga escasez, pues he aprendido ¿a qué? Cualquiera que sea mi situación. Es decir, no nacemos entendiendo esto.
tenemos que aprenderlo. Es así la vida aquí en la tierra. Tenemos que aprender a tener contentamiento. Y esto es muy diferente a ser conformista. No. Una cosa es ser conformista y otra cosa es estar contento con las cosas que Dios nos da. El contentamiento tiene que ver con que Dios nos ha dado lo necesario para vivir. Ni más ni menos. Y dice el versículo 12: sé vivir humildemente y sé tener en abundancia, en todo y por todo estoy ¿qué? ¿Qué significa eso? Que la vida de este lado de la eternidad está diseñado de momentos que no tienes, que sufres, que luchas, y momentos que tienes abundancia. Así es la vida. Y lo que Dios a través del apóstol Pablo nos quiere enseñar esta tarde es que no importa la adversidad o el tiempo que estás viviendo, mantente cerca de Dios. Sirve a Dios. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y luego dice Pablo: todo lo puedo en Cristo. ¿Qué hermanos? Es decir, las circunstancias externas que de pronto llegan a mi vida no pueden escasear o afectar la paz, tranquilidad, gozo y confianza que nos da Dios. Repito, las circunstancias externas que de repente vienen a nuestras vidas, para nosotros los cristianos, no pueden afectar la paz de Dios en nuestras vidas, la tranquilidad, el gozo y la confianza. Porque la Biblia dice que el gozo, ¿de quién viene, hermanos? Del Señor. Aprendamos esto de parte de Dios. Tenemos que aprender en el Señor su bendita palabra. Vamos a ir a ver un ejemplo. Daniel capítulo 3 versículo 16. Daniel capítulo 3 versículo 16 al 30. Ahora, debo decirle lo siguiente, que es muy importante de parte de Dios. Cuando nosotros no aprendemos a enfrentar la adversidad, es muy probable que se levante en tu vida el orgullo y la soberbia, que tiene que ver con la autosuficiencia, y eso te aleja de Dios. Repito, si en la adversidad en la cual vives viene a ti el orgullo y la soberbia que te dice tú puedes resolverlo, eso te aleja de Dios y terminas muy lejos del Señor. Tenemos el ejemplo de estos tres jóvenes, Daniel, bueno, aquí dice Sadrach, Mesach y Abednego. Recordemos que fue un grupo de jóvenes que fueron llevados cautivos a Babilonia, y en sus vidas hubo una situación la cual produjo crecimiento y madurez. Vamos a avanzar. Respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿Cuál es el asunto? Bueno, que Nabucodonosor hizo una estatua para que todos la adoraran, y mandó un edicto para que todos lo hicieran, pero estos tres jóvenes decidieron no hacerlo. El castigo era arrojarlos al horno de fuego. Versículo 17: he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey. ¿Qué dice? Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Encontramos entonces que estos jóvenes aprendieron dos cosas. Ya vamos a terminar, hermanos, no nos distraigamos. Los hermanos se van a encargar de recoger lo que está acá atrás para que no se moje, pero usted y yo quedemos atentos con la palabra y terminemos el mensaje de parte de Dios. Amén. Estos jóvenes aprendieron dos cosas que Dios quiere dejar en su corazón y en el mío esta tarde. Y es el siguiente. Dice el versículo 18, bueno, el 17 primero: he aquí nuestro Dios a quien servimos puede ¿qué? Librarnos del horno de fuego. ¿Qué puede hacer Dios? Librarnos de los problemas y de la adversidad.
Eso Dios lo puede hacer porque Él es un Dios poderoso. Él es un Dios que hace lo imposible posible. Pero dice el texto: y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, le dice a Nabucodonosor, y si no lo hace Dios, y si no sepase, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Cuál es la enseñanza de este versículo en relación a lo que Dios nos está hablando? Dios nos puede librar en la adversidad, ¿sí o no? Pero si Dios no llegara a hacerlo, dicen estos jóvenes, tampoco vamos a rendirnos a ti, oh Nabucodonosor, sino que seguiremos confiando en Dios. ¿Cuál es la enseñanza? Dios puede ayudarnos en la adversidad, pero si Dios no contestara en la adversidad, seguimos caminando con Dios. Eso se llama madurez, hermanos. No condicionamos a Dios con nuestras vidas, sino que si Dios nos contesta, le damos gracias. Pero si Dios no nos contestara, seguimos caminando con Dios. Tenemos que aprender y crecer en el Señor. Él puede contestarnos en la adversidad y podemos confiar porque Él promete estar todos los días hasta el fin del mundo con nosotros. Pero si Dios no contestara, Dios sigue siendo Dios y usted y yo caminamos confiando en el Señor hasta el fin. Amén. Y eso es lo que Dios quiere que esta tarde nos llevemos a nuestras casas con la ayuda del Señor. Versículo, vamos a ir concluyendo, el 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó al aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Usted sabe la historia. Al final Dios preservó las vidas de estos jóvenes y Nabucodonosor tuvo que reconocer que Dios cuidaba de ellos. Concluyo en Daniel capítulo 4, versículos 35 al 37. Tenemos que entender nosotros los cristianos que Dios es soberano. ¿Dios es qué, hermanos? ¿Qué significa eso? Que Dios decide hacer las cosas como a Él le place y nadie le da órdenes. Él es Dios. Él permite en nuestras vidas ciertas eventualidades y pruebas porque así le plació a Dios. Y Dios decide qué hacer con nuestras vidas. 35 de Daniel 4. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad. ¿En dónde? Y en los habitantes de la tierra se llama soberanía. Dios decide qué hacer en los cielos y en la tierra, con todos y con todo. Y no hay quien se detenga, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Entonces no le preguntemos a Dios, Señor, ¿por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo? Al contrario, preguntemos, ¿qué quieres que aprenda, Señor, de esto? Si aquí he llegado, si aquí tú dejaste que yo llegara, ¿qué quieres que yo aprenda de ti? Tenemos que aprender, tenemos que crecer y tenemos que mantenernos firmes como Daniel y sus amigos. No importa el horno de fuego, nos mantenemos firmes en el Señor. 36. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernantes y mis consejeros me buscaron, y fue restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, que alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son ¿qué? Verdaderas, y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan ¿con qué? Nos conviene a nosotros caminar de la mano de Dios y no en contra de Dios. Sirva esta palabra para motivarnos, para afianzarnos y considerar que en la adversidad Dios nos guarda y Dios nos cuida, hermanos.